Y le cuento que ya está con nosotros como cada martes Samuel Montañez, experto en finanzas personales, hoy para hablar de un tema nuevamente controvertido. Samuel, ¿cómo estás? Rodrigo, bien, gracias. Y en los fondos buitre, ¿no? Los Así es, famosísimos fondos los buitre. famosísimos. Y ahorita con el tema del aeropuerto estamos justamente como que viendo este tipo de administradores de inversiones en acción y hay que preguntarse primero y explicar qué es un fondo buitre, ¿no? Para empezar, digamos que dentro de todos los tipos de inversiones que alguien puede hacer, son diversísimos. Acciones, bonos, luego estaban las inversiones alternativas que son capital privado, startups. Tenemos también los que invierten en cosas como arte, coleccionables, botellas de vino. Hay muchísimas cosas. Y entre esas cosas también están los activos en estrés. ¿Qué es un activo en estrés? Básicamente es un instrumento financiero de algún tipo, algún título de crédito que esté en estrés por las condiciones. Si es una empresa, podrían ser las acciones de una empresa que esté probablemente en quiebra, en concurso mercantil, esté en una situación complicada financieramente hablando. Si son bonos de una empresa que están bursatilizados, o sea, quiere decir que los podemos comprar en el público inversionista como son los bonos del aeropuerto, son bonos típicamente de una empresa que ya incumplió en el pago de la deuda o muy probablemente está por incumplir. ¿Por qué ponemos el ejemplo del aeropuerto? Porque son bonos, son créditos que tiene el proyecto del aeropuerto emitidos al gran público inversionista y pues ya no se va a construir, pues ya no se va a poder pagar, en principio, ¿no? En principio. Entonces, esa es un poco la lógica. Y alguien se preguntaría como, ¿por qué un fondo de inversión va a comprar bonos o una empresa quebrada? Como, ¿por qué? Y, por ejemplo, en la empresa quebrada es muy simple. Compran una empresa que está en problemas, la toman, la reestructuran y la compran a un valor muy castigado porque son empresas típicamente que tienen pérdidas. Y de alguna forma con estrategias fiscales, de crédito, algunas veces entran en procesos de reorganización crediticia con bancos y jueces y juicios y todo y demás, y finalmente salen triunfantes y logran vender estas empresas a un monto mucho mayor de lo cual lo compraron, que típicamente casi se las regalan, ¿no? A veces hasta les pagan por comprarlas. En cambio, cuando tiene que ver con los bonos, digamos que cada bono del aeropuerto valía $1. Entonces, eso es lo que valía cuando los emitieron y recibió el proyecto del aeropuerto $1 por cada bono, listo. Y ahora que pues en teoría ya no se van a pagar, pues entonces eso provoca que se empiecen a degradar, ¿no? Entonces, digamos que los bonos ya valen ahora 90 centavos de dólar, que eso es justamente lo que estaban buscando que se los vendieran. En la oferta que lanzó Grupo Aeroportuario eran en 90 centavos de dólar, pero a veces en otras ocasiones pasa que baja a 30 centavos de dólar, a 20 centavos de dólar. E incluso cuando ya la empresa incumple en pagos de los intereses de estos bonos, que se le llama cupones, muy normalmente ya es cuando se empieza a desplomar el precio del bono a 20 centavos, 10 centavos. Llegan estos fondos de inversión, compran los bonos y uno diría, pero ¿por qué los compran si ya no van a poder pagar? Porque los compran, los adquieren, después empieza un juicio con la empresa que pues, ya quebró, y puede ser un gobierno también, ya incumplió, ya quebró, entonces empieza un proceso y conforme termine el proceso judicial, pues ya finalmente va a tener que ser que si es una empresa, pues la empresa tiene que vender la planta, las computadoras, los celulares y con eso pagar, si bien no el dólar completo por bono, pagar digamos 90 centavos de dólar. Y si lo habíamos comprado nosotros como fondo buitre en 30 centavos con dólar, fue un rendimiento del 300%, del triple. Ahora, ¿cuál dirías tú que fue la problemática que enfrentó Argentina con estos fondos? Precisamente en que el gobierno argentino incumplió en el pago de la deuda y precisamente estos fondos buitre llegaron y los bonos que estaban emitidos del gobierno argentino pues nadie los quería, estaban súper depreciados y hay que recordar que los instrumentos de deuda son calificados por las calificadoras internacionales. Cuando los emisores incumplen en el pago de la deuda pasa igualito que con las personas físicas, te mandan al buró de crédito por así decirlo, ¿no? Quiere decir que tu calificación crediticia de ser un gobierno pues bien establecido, que tienes una calificación de grado de inversión buena, así se llama, pues no pagas y te vas de grado de inversión a un activo en estrés precisamente. Te vuelves un activo en estrés que típicamente se les llama bonos chatarra. Entonces, quiere decir que la probabilidad de que no pagues, pues porque ya no pagaste, o sea, que no continúes de pagar, pues es altísima. Llegan los fondos, compran estos bonos, digamos, de $1, los compran en 20 centavos y pueden demandar en las cortes internacionales, porque son bonos internacionales, digamos, en una corte en Nueva York, pueden demandar al gobierno argentino para el pago de esa obligación.
Ahora, uno podría decir, pues el gobierno argentino puede decir, pues no les pago y háganle como puedan. Pues igual que en el mundo real, para las personas físicas, tú puedes decir, ay, pues no pago esta deuda que tengo en el que me mandó al bulo, pues háganle como puedan, a ver cómo me cobran, pero ¿qué va a pasar? Vas a tratar de llegar a cualquier lado, tu tarjeta de crédito cancelada. No te van a dar un crédito por una hipoteca, no te van a dar un crédito para un coche, para nada. Estás ya blindado del sistema financiero. Un país no puede vivir blindado del sistema financiero. Entonces, Argentina finalmente, cuando llegan estos fondos buitres, les van a decir, me debes $1 y me lo tienes que pagar completito. Y hay que recordar que finalmente un país pues tiene recursos naturales, recursos de todo tipo. Incluso en Grecia, que estaban en esta misma situación, tuvieron que hipotecar la industria eléctrica del país, la industria de trenes, al gobierno de Alemania porque les estaba prestando y pues quién sabe cómo vayan a pagar. Que ahí no era caso de fondos buitre. Exacto, pero es un poco esta esencia, ¿no? O sea, realmente el gobierno finalmente, como una empresa, puede liquidar en 1000 cosas para hacerle frente a sus obligaciones. ¿Y cómo se resolvió el caso de Argentina? Pues bastante mal, ¿no? Bastante mal. De hecho, o sea, finalmente sí tuvieron que empezar a pagar las obligaciones que tenían, porque de otra forma la consecuencia que tiene, como ya habíamos puesto en el ejemplo de una persona física, es brutal. Entonces, conforme los juicios se van resolviendo, pues tienen que hacerle frente a esas obligaciones, digamos, no hoy, pero en 5 años. Lo mismo si los fondos buitre compran los bonos del aeropuerto, tal vez no en una semana van a tener que pagar, pero en 5 años van a llegar y pues la Corte Internacional en Nueva York va a definir que el gobierno mexicano debe todo el costo del aeropuerto que se incumplió y además dividendos y además flujos futuros que se iban a conseguir con el aeropuerto, y tienen que pagar todo, ¿no? Ahora, ¿cómo consideras que esto podría influir? Es decir, México podría decir, pues no pago, son $6,000 millones emitidos en bonos. Correcto. Y ya está, ¿no? Pues ni modo, que le cobren al Grupo Aeroportuario Mexicano. Pues siempre, se puede hacer eso sin duda, pero volvemos a que esto provoca que, de alguna forma, las calificadoras internacionales lleguen y digan, pues no quieres pagar, pues perfecto, te vas al buró. Pero no el país, ¿no? Porque el que emitió la deuda es el aeropuerto. Sí, no pero digamos que el aval sí es el gobierno mexicano. Sí. Pues sí. No, porque es el Grupo Aeroportuario Mexicano. Pero, que es una entidad separada. Pero digamos que el gobierno federal está como de fiduciario del proyecto. No, porque de hecho, en parte sí. Bueno, Lo al que pasa grupo es que aeroportuario. manda una señal, pero hay un fideicomiso, ¿no? De ahí se van a pagar Exacto. los $1,800 millones para comprar el 90% de los bonos. Exacto. Más bien, los $1,800 millones en bonos a 90 centavos con un descuento, pues con el objetivo de generar una posición sustantiva que le permita a los otros bonistas pues, tener un incentivo como para venderlo con pérdida de 10% y no cualquier cosa, ¿no? Como ya decías, que pueda desplomarse y entonces perdiste los $6,000 millones íntegros. Pero hay un caso en términos de que también no necesariamente se traslada al país México, a la deuda soberana del país. Lo puede contaminar, pero no se traslada porque al final pues por eso se creó el ente, ¿no? Para que fuera pues, una entidad que se encarga de gestionar en sí misma. Es decir, ahí están vinculados los TUAS y una serie de cosas. Sí, ¿no? Finalmente el fideicomiso, digamos que es un vehículo separado. Ahora, ¿ves que hay un riesgo de que los fondos buitres lleguen a esta operación? Es decir, ¿qué lo definiría? No, pues sin duda creo que ya están bastante, digamos que, rondando los bonos y pues yo creo que en general la probabilidad de que justamente se vaya a incumplir, pero al mismo tiempo el gobierno federal dice que no va a dejar morir a Grupo Aeroportuario, pues es la oportunidad perfecta para este tipo de operadores que justamente es lo que quieren, ¿no? Comprar el bono castigado para que después sí se los paguen. Pero completo. no cayó, ¿no? O sea, está a 90 centavos. Todavía no. Y entonces quiere decir que eso inhibe a los bonos todavía buitres, ¿no? Exacto, por el momento. O sea, hay una posibilidad. Por eso la estrategia dio cierto resultado. Exactamente. ¿no? Exacto, por el momento está bien, o sea, está ¿ves controlado. posibilidades o no de que entren los fondos buitres en esta operación? Sí, sin duda. Sí la ves. Sí, la veo. A pesar de los $1,800 millones. Sí, porque aunque fuera 90 centavos de dólar, pues ya le ganarías un poquito, ¿no? No, pero pues si tú eres bonista, lo que pasa es que los compran más baratos, ¿no? Normalmente los compran ya en... No, los compran en chatarra, 30 centavos, 20 en centavos. 10 centavos o a veces casi nada. Sí. Y pues tú ya mejor en vez de asumir tu pérdida ganas poquito. Sí. Pero todavía 90 yo creo que es un precio bastante razonable. No, todavía no. O sea, de hecho, tiene que llegar al punto donde sea justamente un bono chatarra en el estricto sentido
Sí, para que efectivamente. entre dentro de la tesis de inversión de este tipo de fondos. Pero va a estar Todavía bien, no estamos interesante. ahí. Ahora, yo creo que en una parte, pues es el capitalismo, ¿no? Así funciona. Sí, sí. Ni modo. Sí. Porque en Argentina luego se quejan mucho de ellos, pero pues, ¿qué hacemos? Pues así es. No, pues es que así es. Son las ¿No? reglas del juego. Exactamente. Tal cual. Samuel, un gusto. Gracias. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Dinero